Es una alegría de poder volvernos a ver. Me había ausentado un poquito de la pantalla, pero igual los escuchaba eh, porque tenía mi casa llena de visitas, pero hoy día a las 8 de la mañana se me fueron los dos últimos y acaban de llegar a Concepción, así que, y ya después Héctor va viajando a Punta Arenas. Y bueno, el Señor nos ha bendecido, ¿cierto? Y tenemos que darle gracias al Señor en el día de hoy. Así que vamos a comenzar haciendo una oración para que el Señor dirija este culto y bendiga todo lo que podamos hacer para que sea para la honra y la gloria del Señor. Y le voy a pedir a mi hermana Evita que nos dirija en esta oración. Tiene que desbloquear el micrófono, mi hermana Eva. Ahí sí. Altísimo y soberano Padre Celestial, en esta hora te honramos, te damos a ti la honra, la gloria, el único merecedor de ella, Padre. Te damos gracias porque permites, Señor, esperando y anhelando este día, Señor, para poder estar en comunión con usted en primer lugar, con la hermandad, Padre Santo, porque es hermoso vernos, Señor, ya que no podemos congregarnos en el templo, pero este es un medio que tú nos has dado para poder escuchar tu palabra a través de tu siervo, como también, Padre bendito, ver el rostro de algunos de nuestros hermanos, Señor, que no los vemos como era antes, Padre amado, pero gracias porque podemos saludarnos, Señor, desearlos para bien en el nombre de Jesús, porque es usted el que bendice. Ahora pedimos su dirección en esta reunión, Señor, de comienzo hasta fin, Señor, que todo lo que hagamos, cada uno, Señor, sea para honrarle su nombre y que sean muchos los que en esta mañana, Señor, podamos estar adorándote, Señor, y entregando con todo nuestro ser, nuestra gratitud a usted, Padre. Gracias de Dios eterno. Bendiga a todos los que tienen participación en esta mañana, Señor, en este culto de adoración a su nombre. Lo pedimos humildemente en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor, ¿cierto? Después de sus vacaciones, para que él pueda saludar a la iglesia también. Gracias, mi hermana Erika. Hermanos, les saludo a cada uno en el amor del Señor. Es un gusto verles, oírles, ¿no es cierto? Y saber que estamos comunicados, conectados para poder alabar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A través de este culto de adoración. Ya tuve dos semanas de vacaciones donde pude descansar ahí un poquito y le doy gracias al Señor por eso, porque también pudimos con mi esposa salir un poco también de nuestra casa y poder estar en otro lado también para descansar. Y también, bueno, animarles, ¿no es cierto? Ya estamos al último día de febrero, entonces también, ¿no es cierto? Ya en marzo nosotros como iglesia pretendemos siempre, cada año, empezar, ¿no es cierto?, a desarrollar el trabajo de una forma un poco más intensa, luego de las vacaciones, ¿no es cierto? Y a pesar de la pandemia, a pesar de tantas cosas, ¿no es cierto?, que puedan estar pasando, nosotros como iglesia no nos podemos quedar sentados, simplemente, hablo de una forma figurada, sino que debemos empezar a movernos, aunque sea, ¿no es cierto?, con los métodos que tenemos, ya sea a través de estas plataformas de Zoom, empezar a servir de alguna forma. Y este año, ¿no es cierto?, quizá el año pasado fue un año un poco más tranquilo, ¿no es cierto?, donde tuvimos que empezar a adaptarnos a esto que estábamos viviendo, pero ahora que ya tenemos un poco más de herramientas, de armas para poder trabajar y sabemos un poco en lo que estamos, podemos empezar, ¿no es cierto?, a tener un mayor desempeño en la obra del Señor. Así que los animo a cada uno de ustedes a poder trabajar, a poder servir al Señor desde sus casas, en su familia, en las mismas congregaciones que están acá representadas. Así que ánimo con mis hermanos. O sea, les doy la bienvenida, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, a mi hermana... se me olvidó el nombre de la hermana de mi hermana Eva. Le doy la saludo. Mi hermana, ¿cómo se? Isabel. Mi hermana Isabel, que el Señor la bendiga, un gusto verla. También tenemos, ¿no es cierto?, como siempre, a otros hermanos que son de otra iglesia, hermano Jorge Araya también, le doy el saludo. A las personas que son de mi familia, ¿no es cierto?, a mi abuela, ¿no es cierto?, Raquel Urrutia,
y a cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista de Benecer, ¿ya? Porque somos toda una familia, quizás seamos de diferentes iglesias, pero somos hijos de un mismo Padre, así que les animo a seguir trabajando, congregándonos de esta forma, hasta que el Señor nos permita hacerlo de otra forma, y además nos permita, ¿no es cierto?, ya estar un poco más libres con respecto a esta pandemia. También, hermanos, bueno, decirles que si bueno, me imagino que se dieron cuenta, las reuniones pasadas que tuvo a cargo mi hermano Hernán, ¿no es cierto?, ya no se cortaba la reunión, y es porque una persona, ¿no es cierto?, quiso donar una cuenta Zoom, ¿no es cierto?, por un año, una cuenta pagada, que tiene, ¿no es cierto?, estas facilidades, ¿no es cierto? Así que damos las gracias, Señor, por eso. Es por eso que también nosotros tenemos ahora esta facilidad de no tener que cortar la reunión y luego, ¿no es cierto?, volver a entrar. Así que damos gracias al Señor por eso. Y los animo, ¿no es cierto?, a que podamos seguir juntándonos. Esta cuenta, hermano, está para todo lo que la iglesia necesite, ya. Si la unión femenil necesitaba reunirse de una forma digital, puede utilizar esta cuenta. El directorio, ¿no es cierto?, necesitamos juntarnos, se utiliza esta cuenta. Esta cuenta es para que podamos aprovecharlas como iglesia de todas las formas posibles. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, el Señor lo va demostrando cada día que nos da bendiciones, ¿cierto? Como uno de estos motivos que acaba de mencionar el pastor, de poder estar en mejor contacto. Vamos a escuchar una alabanza para la honra y la gloria del Señor. Bien, mis hermanos, les saludo en amor del Señor. ¿Me escuchan algo al dedo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Gracias, Señor, por tu estar en el templo, para alabar y engrandecer el nombre del Señor, para orar a Dios, para tener un momento de reflexión delante de mi Padre Celestial. Vamos a adorar al Señor esta mañana con un himno basado en el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 1000, 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión
por siempre su nombre alabar, el que habita al abrigo de Dios. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por esta alabanza maravillosa, ¿cierto? Es una alabanza donde nos dice que vamos a estar seguros en las manos del Señor. Así que en eso tenemos que confiar. Bueno, vamos a pasar al periodo de gratitud, ¿cierto? Y juntamente con los de oración, para no hacerlos separados. Pero yo en primer lugar quiero darle gracias a Dios porque el Señor me ha bendecido. Estuve con mis 3 hijos, mis 2 nietos, casi estos 2 meses. Y el Señor bueno, con Hernán el día jueves 25, el Señor nos dio un año más también de matrimonio, así que tuvimos de aniversario, son 39 años ya de matrimonio, y yo le doy gracias al Señor por eso, porque el Señor hasta el día de hoy nos ha sustentado como matrimonio, como familia, y podemos estar unidos juntos, alabando el nombre del Señor, que es lo más importante. También quiero aprovechar de pasarle un aviso a las hermanas. Este martes iniciamos nuestro trabajo regional con un retiro donde vamos a estar de las 9 de la mañana orando en nuestras casas y en ayuno la que puede, y terminando con un culto de las 4 a las 6 de la tarde donde la presidenta nacional es la que va a dar el mensaje. Se les va a mandar el link a todas las hermanas para que las que puedan se puedan conectar. Y ahora el pastor me ayuda para ver si alguien quiere darle gracias al Señor también. Mi hermana Lucy está levantando la mano. Amén. ¿Me escucha? Sí. Ya. Pero no los veo. Voy a hablar. Los saludo en el nombre del Señor. Me alegro. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos, hermanas. Me alegra ver al pastor de nuevo que esté con nosotros. Saludo a todos los hermanos que están conectados. Y le doy las gracias al Señor porque el Señor hasta aquí, Él no, me ha bendecido mucho porque en estos momentos estamos bien como familia, nos ha protegido y nos ha protegido de este bicho también. Así es que pienso que con mi esposo nos vacunamos, así que pienso que nos vamos a estar como más protegidos. Le doy las gracias al Señor por tenernos bien hasta este momento. Y mi petición, también les agradezco que mi cuñado, que han orado tanto por él, también está mejorando. Ya luego le toca su control, que tiene que ir a Santiago. Y yo no sé si les había contado que el hermano también tenía cáncer, que ya lo operaron, está en Santiago y quedó bien. Le doy los agradecimientos a todos por las oraciones. Y le hacer una petición. Bueno, tengo mi hermano Juan, que él tiene que ir a Coquimbo a ver que lo vea un traumatólogo, pues se cayó. Y también pido por un sobrino, que él se llama Richard Vega, que lo bajaron de la empresa porque se sintió mal y se hizo un escáner en Temuco, así es que le salió una mancha, pero él pensaba que podía ser un cáncer, pero gracias a Dios no es cáncer, pero sí tiene como especie de fractura, fisura, no sé qué cosa, que le encontraron también para el lado de la frente, que fue una caída de muy niño que tuvo y no fue tratado.
pero no, hasta aquí está un poquito mejor, pero no el 100%. Entonces yo les pido la oración por él, porque él está con una ansiedad, le dijeron de que es un desespero que él tiene cuando que tiene que tomar el avión, que no se le vaya a ir el avión, todo eso es una ansiedad, es un desespero que él tiene. Y esperemos que eso se le vaya quitando pronto, porque así él no va a poder subir a Me estoy trabajar. haciendo el devocional. ¿Mm? ¿Aló? Siga nomás mi hermana Sí. Lucy. Sí, así que eso les pido la oración por ese sobrino y por mi hermano Juan. Eso sería, pastor. Gracias, mi hermana. ¿Está por ahí mi hermana Erika? Tiene que colocar el... Sí. Le doy gracias al Señor porque el Señor ha ido respondiendo, ¿cierto?, las oraciones de la familia. Ahora hay alguien más que quiera la oportunidad. Acá el hermano Raúl está levantando la mano. Micrófono, hermano Les Raúl. saludo en el amor del Señor, queridos hermanos. Está con micrófono. Sí, ¿Aló, me escucha? sí. Sí. Sí, ya. Perfecto. Sí, quiero pedirle la oración por mi madre, que ella está en Antofagasta y se encuentra un poquito complicada. Ella es una persona de edad. Están todos mis hermanos reunidos allá haciendo un cónclave. La verdad que en el fondo el que hace la voluntad es el Señor. Si Él quiere que siga viviendo, la va a mantener. Y si Él se la quiere llevar, se la va a llevar frente a cualquier cosa. Pero sí podemos orar para que el Señor obre en su vida, le quite los dolores, qué sé yo, y tenga a lo menos un mejor pasar ahora. Eso es, hermano. Señor bendiga a nuestro hermano Raúl. ¿Hay alguien más que quiera darle gracias a Dios? Hermana Patricia. Micrófono, hermana Patricia. Hermana Patricia, el micrófono. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ya. Buenos días, queridos hermanos y querido pastor. Bueno, yo quiero dar las gracias al Señor porque Él con su gran amor siempre los ha mantenido en pies. El Señor nos ha cuidado de toda esta pandemia. También ha sustentado todo lo que es nuestra salud y dar las gracias por sus grandes bendiciones, Señor, porque también nuestras despensas nunca se han vaciado y eso es gracias a Él, porque de una y de otra manera el Señor a nosotros nos bendice, nos sorprende grandemente. Y bueno, dar las gracias también por la salud de mis hijos, también. Dar las gracias por la oportunidad de tener también este medio de comunicación, porque muchas veces uno al igual no tiene como para pagar el internet y para poder comunicarse, así que todo eso se agradece, queridos hermanos, y también darle las gracias al Señor también porque Él me ha abierto puertas de trabajo. Contarles que yo estoy cuidando a una abuelita allá, que está ella enfermita y los fines de semana. Bueno, lamentablemente este fin de semana no pude porque me resfrié mucho y a mí me ataca mi sinusitis que yo tengo. Y la verdad que no me he sentido bien, estaba acostada ya hace varios días haciendo cama y yo pido la oración para que el Señor me sane pronto y me quite este resfrío, me quite esta sinusitis que yo tengo y para poder salir a trabajar también, porque ustedes saben que uno tampoco puede estar esperando que vengan a golpear a su puerta o que la llamen para decirle te traigo esto o te tengo una bendición. No, nosotros también tenemos que ayudarnos porque así como el Señor nos bendice de una y otra manera, también nosotros somos los que tenemos que buscar la fuente de cómo hacer nuestra vida
de querer salir adelante. Así que yo pido la oración por mi hijo Sergio, por mi hijo Jorge y su familia también. Al igual, decirles que pido por el descanso eterno de mi suegra, que ella hoy día, como es el último día del mes, ella estaría cumpliendo ya 2 meses de su partida. Igual le hemos recordado con mucha pena, mucho dolor, porque ella el 26 de este mes, ella cumpliría 73 años. Y es su primer cumpleaños que ella no está con nosotros. Pedí también por el descanso eterno de mis padres y de mi hermanito y de todos los que ya no están, y de toda la gente que se ha ido por esta pandemia, y al igual pedir para que me quite el temor de que me tengo que vacunar, y la verdad que a mí me da mucho temor, porque como yo tengo problemas coronarios, soy diabética, y no sé, me entró un temor tan grande de que a lo mejor algo me pueda pasar, pero tengo que confiar en el Señor nomás, que no va a ser así, y le pido a ustedes oración por esos grandes temores que me han entrado en realidad. Eso sería, queridos hermanos. Amén. ¿Hay algún hermano más que quiera darle gracias a Dios? ¿O tiene alguna petición? Mi hermano Julián está levantando la mano. Amén. Hermanos, buenos días, les saludo en el amor del Señor. Primeramente, querer decirle a la hermana que acaba de hablar que yo tengo lo mismo que ella. Pero hermana, confía en el Señor, sea fuerte, usted va a vivir muchos años. Todas estas enfermedades se pueden tratar y podemos vivir junto al Señor, sí, podemos vivir muchos años más. Así que fuerzas. Lo otro, agradecerles por las oraciones para mi persona. Me he sentido muy bien. He podido estar caminando mucho solo. Ahora me compraron una bota nueva, así que ando con bota nueva. Pero bien, gracias al Señor. Y agradecerle al Señor porque el otro día me vino un pensamiento. Me comencé a recordar de los hermanos de la iglesia y me acordé de nuestro hermano Jorge, del hermano de la hermana Evita, que en mis tiempos que yo estaba en la iglesia, siempre él muy buen hermano, muy buen amigo, muy buen consejero. Me acordé de él y créanme que fue una alegría de poder conversar con él, de poder escucharlo. Muchos años que no hablaba con él y él me dio una palabra fuerte, una palabra muy buena, y le doy gracias al Señor porque pude concretar ese pensamiento de poder hablar con mi hermano tan bueno como el hermano Jorge. Eso, hermano. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor orando, ¿cierto? Por todas las gratitudes, por las peticiones que tenemos los hermanos. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Juan Carlos que nos dirija en esta oración. Señor y Dios, agradecemos en esta mañana, Padre, por la bendición que tú les das de poder saludar a nuestros hermanos, de poder verles, Señor, de poder estar juntos, Señor, a través de esta pantalla, Señor, pero sabiendo, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor, el que nos ha unido en esta mañana para ser partícipes de este culto, Señor. Gracias, Padre, por las gratitudes, Señor, que hay en el corazón de los hermanos. Gracias, Padre, porque tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu protección, tus bendiciones, Señor, han estado con cada uno de ellos, Señor, y han dado gracias por personas que tú, Señor, has ayudado a que hayan mejorado, Señor. Y también, Señor, sabiendo, Padre, que quizás somos intermediarios, Señor, a través de la oración, para poder, Señor, pedir por ellos. Hay peticiones, Señor, nuestros hermanos, Señor, está parientes de nuestra hermana Lucy, Señor, que
que ha pedido oración, Señor. Tú sabes perfectamente lo que él necesita, lo que él tiene, Señor. Y rogamos, Señor, que se haga tu santa voluntad en él, también dándole la oportunidad, Señor, a nuestra hermana Lucy, de que ella pueda, Señor, entregar la palabra, Señor, el consuelo, el aliento, Señor, para aquellas personas. Por su sobrino, Señor, Richard Vega, Padre, que, Señor, existe preocupación por lo que ha salido en la radiografía, en el CAN, Señor, en lo que le han hecho a ellos. Pero también, Señor, sabemos que tiene una familia cristiana grande, Señor, que está rogando por él y esperando, Señor, que tú puedas hacer tu voluntad y que pueda mejorar pronto, Señor, aquellos problemas que tiene. Por nuestra hermana Patricia, Señor, por dolor que aún siente, Señor, en la pérdida de sus familiares, Señor, porque son situaciones difíciles, Señor, que muchas personas han pasado durante este tiempo, Señor, a causa de esta enfermedad, Señor, que llegó a nuestro mundo, y que tú, Señor, más que nadie sabes, Señor, que todas las cosas como cristianos están en tus manos, Señor, y que solamente podemos confiar en ti y en tu voluntad, Señor. Muchas veces quizás no entendemos, no queremos, Señor, no comprendemos, pero, Señor, tu palabra dice que todas las cosas a los hijos de Dios siempre le ayudarán a bien. Por eso, Señor, ayúdanos a tener la fe, la paciencia, Señor, y en buscar en ti la respuesta necesaria, Señor, para poder entender que los temores, Señor, de mi hermana Patricia, Señor, sean llevados a los pies de la cruz, Señor, y queden ahí, Señor, cautivos. Que, Señor, el poder de Jesús a resucitar le pueda entregar esa confianza, esa paz, Señor, en que ella ha puesto su vida en ti, Señor, que ella ha puesto cada mañana su pensamiento en ti, Señor, y que tú, Señor, la vas a proteger, la vas a cuidar, la vas a guiar, le vas a hacer entender, Señor, que tú estás con ella, Señor, al igual que con todos nosotros, Señor. Si alguna petición, Señor, en este momento, Padre, se me ha olvidado, ruego, Señor, por ella, porque tú, Señor, eres conocedor de todas las cosas, Señor, de todas nuestras necesidades, Señor, de todos nuestros anhelos, de todos nuestros deseos, Señor. Y, Señor, confiamos en Jesús, Señor, en quien es el autor y consumador de la vida, y en quien, Señor, tenemos la esperanza, Padre, de que llegaremos a la vida eterna, Señor, sabiendo, Padre, que allá no hay sufrimiento, no hay dolor, Señor. Pero por el momento, Señor, acá en la tierra, recurrimos, Señor, a quien dio su vida por nosotros y quien llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Lo rogamos, lo pedimos, Señor, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar al periodo de alabanza con nuestro hermano Hernán. Una vez más, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a alabar al Señor con un corito basado en Génesis, que dice: en un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se mueve dentro de nosotros. Los que hemos conocido, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador en nuestros corazones. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego, ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Jerusalén, qué bonita eres, valle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de
mar de cristal. Que todos tengamos ese deseo, hermanos queridos, de un día andar por esas calles, que el Señor dijo que Él iría a prepararnos morada a nosotros. Pero una cosa debemos tener cierto nosotros, que el que permaneciere hasta el fin verá a Dios. El de limpio corazón verá a Dios, dice su palabra. Y por eso nosotros debemos luchar cada día para estar más a cuenta con el Señor. Vamos a cantar una alabanza también que dice cuán grande es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor de nuestro gran Dios, Jehová Dios, el gran yo soy. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre toda la tierra. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre toda la tierra. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque todo es del Señor, el poder es de Él. Y por su poder nosotros podemos estar alabando su nombre. Ahí terminando el periodo de alabanza ante la palabra del Señor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel después de 430 años de esclavo en Egipto, Él tenía que mostrarse a su pueblo como el Dios Todopoderoso. Y a través de una nube, ellos veían el poder de Dios, la presencia de Dios, en su pueblo. Dice la nube de Jehová. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. En la nube de Jehová que desciende en tu ser. En la nube de los hijos de Israel. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. En la nube de Jehová que desciende en tu ser. En la nube de los hijos de Israel. Shekinah, en la nube de Jehová que desciende en tu ser, en la nube de los hijos de Israel. Shekinah, en la nube de Jehová, Shekinah, en la nube de Jehová que desciende en tu ser, en la nube de los hijos de Israel. Shekinah, Shekinah, en la nube de Jehová que desciende
pierde en tu ser, en la nube de los hijos de Israel. En la nube de los hijos de Israel. Gracias te damos, Señor, por esta alabanza. Gracias, Señor, porque a través de la alabanza nosotros podemos decir cuán grande es tu poder. Podemos, Señor, decir y mostrarle al mundo y decirle al mundo cuán grande es tu poder, que es un Dios, que existe un Dios que se hace sentir en el corazón. Bendice esta alabanza, Señor, en cada corazón que ha escuchado en esta mañana. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos que están conectados en este medio, Padre Celestial. En esta hora oramos y te agradecemos por todo. Bendice nuestro pastor, Señor, que va a tener la responsabilidad de poder decir, hablar de tu palabra, porque una responsabilidad, Señor, de poder hablar cuán grande eres tú, Señor, y enseñar a los que no te conocen y a nosotros también alimentarnos, Señor, por tu palabra. Padre Celestial, dale la unción de tu Espíritu Santo para que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablar a cada uno de nosotros. Amén. Padre mío, bendice, Señor, a tu pueblo, bendice al pastor y así tu bendición esté con él siempre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo muy amado, Jesús. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias por todo. Amén. Pastor. Gracias, mi hermana. Le doy gracias al Señor por poder estar, ¿no es cierto?, nuevamente con ustedes en este culto de adoración. Es hermoso poder adorar al Señor, alabar al Señor. Y ¿no es cierto?, el poder escuchar su palabra. Quiero hoy día hablar un poco, hermanos, acerca de un tema que pienso que es especial porque de alguna forma creo que es a lo que posiblemente el Señor nos puede estar llamando en este tiempo, como iglesia, y quizás también a los que son de las demás iglesias. Es posible también que se le esté llamando a esto, pero pienso que es algo especial que debemos escuchar. Y de hecho, justamente quiero leerles antes de la misma predicación un texto, ¿no es cierto?, que se encuentra en Santiago 1, el verso del 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, debemos, ¿no es cierto?, ser hoy no solo oidores, porque hoy día podemos oír la palabra como una persona que se mira al espejo y se ve a sí mismo. Pero si nos olvidamos, somos aquellos que nos vamos de esta reunión, nos olvidamos de la palabra y nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo. Ya no si nos olvidamos, después no tenemos cómo hacer lo que oímos. Así que escuchemos con atención, adoremos al Señor con no solo poner atención a la palabra de Dios, sino con obedecer, ¿no es cierto?, con poder hacer lo que el Señor nos dice. Y mientras tanto, les introduzco esta predicación. Quiero que ustedes puedan buscar Deuteronomio capítulo 4, dentro de los primeros libros de la Biblia, casi al principio. Deuteronomio 4, vamos a leer del 1 al 14. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 4, del 1 al 14. Pero antes de ir leyendo, quiero introducirle este tema, ya, porque nosotros, generalmente, hermanos, cuando vemos nosotros el sistema judicial, y siempre hay dificultades y hay problemas y hay casos acerca de las herencias, ¿no es cierto? Cuando una persona muere o fallece, ¿no es cierto? Y luego los hijos, los parientes, la descendencia,
muchas veces, pienso yo generalmente cuando las personas no han conocido al Señor, se empiezan a pelear por los bienes, ¿no es cierto? Si no hay alguna herencia, y si hay herencia y le queda a alguien más algo más a uno que a otro, siempre hay cierta discusión por la herencia. Y es que la herencia, hermanos, siempre es algo muy importante, y aunque nosotros no tengamos tal vez una familia que nos vaya a dejar una tremenda herencia, o incluso aunque no tuviésemos ninguna herencia monetaria, siempre vamos a recibir herencia de diferentes formas, ¿ya? Quiero ir desde lo más general, por ejemplo. Nosotros como personas, como gente que vive en Chile, por ejemplo, tenemos una herencia nacional, ¿no es cierto? Una forma de hablar, una forma de expresarnos, una forma de ver las cosas, un sector donde vivimos, ¿no es cierto? Expresiones, modismos y cosas que nos llevan a entendernos incluso mejor, pero si alguien de afuera viene, tendría que aprender todas esas cosas para poder entendernos, ¿no es cierto? Porque uno puede decir un montón de modismos que tenemos principalmente los chilenos para relacionarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dame esa cuestión, decimos muchas veces. Y de hecho está mal dicho, porque una cuestión, nos referimos a una cuestión cuando queremos una cosa. En vez de decir dame una cosa, dame esa cuestión. Y cuestión, la palabra cuestión se refiere a una interrogante, a una pregunta. Pero nosotros no entendemos. Por ejemplo, cuando antes, o muchas veces se dice, mira, hay caleta de algo. Por ejemplo, hay caleta de pájaros por allá. Y caleta, ¿no es cierto?, se refiere a un lugar, ¿no es cierto?, donde están los pescadores, pero nosotros nos referimos caleta a cuando hay mucho de alguna cosa. O cuando uno dice, voy al tiro. La palabra al tiro no significa literalmente ir rápidamente, sino que es al tiro, ¿no es cierto?, cuando alguien dispara. Pero todas estas son herencias que nosotros recibimos de nuestros padres, igual que los refranes, ¿no es cierto? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y podemos decir un montón de refranes y cosas que tal vez nosotros aprendemos, incluso que en el colegio nos enseñan. Yo recuerdo cuando era pequeño, en el colegio me enseñaban los refranes. Y son cosas que nosotros vamos adquiriendo y que son herencia, ¿ya? La escritura, por ejemplo. Muchas de las personas, ¿no es cierto?, que estamos acá, tal vez podemos y sabemos escribir, otros saben escribir mejor que uno, otros saben escribir no tan bien, no sé, pero, por ejemplo, la escritura o el lenguaje es algo que nosotros tenemos como herencia. El español latino, por ejemplo, en este momento, es algo que nosotros tenemos como herencia. Yo, hermanos, por ejemplo, tengo esta tablet. Te la muestro acá. ¿Ya? Y la estoy utilizando ahora para mis apuntes. Si usted logra ver bien, yo pude escribir en esta tablet, ¿ya? Y está escrito con manuscrita, con letra manuscrita, con un lapicito que tengo acá que uno puede escribir. Ahora, mi herencia no es esta tablet. Esta tablet en algún momento va a morir, me puede gustar, me puede servir, puede serme práctica, pero esta tablet, ¿no es cierto?, unos años más tal vez ya no va a existir, va a ser obsoleta, pero a mí lo que me va a quedar va a ser mi herencia, que puedo escribir. Yendo no más y yendo un poco más específico en toda esta situación, nosotros no solo tenemos herencia de nuestro país, sino que también tenemos herencias de nuestra región, y aún de donde nacimos, y aún tenemos herencias familiares. Por ejemplo, hermanos, hay algo que, ¿no es cierto?, que a mí nadie me enseñó, pero yo lo adquirí porque es una herencia, pienso yo, genética, una herencia que el Señor permitió, que es el dibujar. Por ejemplo, de parte de la familia de mi madre, hay muchas personas que dibujan. Yo acá en la tablet, como puedo escribir, también puedo dibujar, y este es el gatito que nosotros tenemos en la casa. Y yo lo pude pintar, ¿no es cierto?, en algún momento que
que tuve tiempo, pero como les digo, por ejemplo, esta tablet en algún momento va a dejar de funcionar, pero yo no voy a dejar de saber dibujar. Y son herencias que nosotros vamos teniendo y cosas que nuestras familias nos han ido dejando. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, hermanos, debemos entender la importancia de las herencias, de la herencia que nos han dado y la que nosotros podemos dejar. Y de eso vamos a hablar hoy día, de la herencia, pero cuando tenemos que hablar de la herencia también tenemos que hablar de una descendencia. Así que vamos a hablar de estos dos temas, ¿ya? Que pienso yo son muy importantes, y es ahora que vamos a ir a Deuteronomio 4, del 1 al 14. Vamos a leer pensando, ¿no es cierto?, en este tema que es central, que es la herencia en cuanto a la descendencia. Deuteronomio 4, del 1 al 14. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardareis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os enseño estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así como en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo le haga oír las palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viven sobre la tierra, y les enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió, en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, leímos bastante, ¿no es cierto?, 14 versículos, pero para un poco introducir o contextualizar lo que acabamos de leer, Deuteronomio es un libro que está escrito por Moisés, ¿ya? Es una especie de testamento, una especie de diario, ¿no es cierto?, que escribió Moisés para poder hacer recordar al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, los mandamientos y los decretos que el Señor les entregó, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí hace varios años atrás. ¿Qué pasa con estos hermanos?
Deuteronomio significa la segunda ley. Y no es que haya una primera ley y después haya otra ley que es la segunda, sino que se refiere a que Moisés, ¿no es cierto?, recorrió todo con el pueblo, ¿no es cierto?, todo el desierto y estuvieron 40 años vagando en el desierto, hasta que, ¿no es cierto?, falleció toda la generación que no había creído que con Dios podían derrotar y adquirir la tierra prometida. Entonces el Señor los castigó y permitió que toda esa generación muriera para que la nueva generación llegase a la tierra prometida. Ahora, antes de cruzar la tierra prometida, Moisés, mandado por Dios, debía recordarles toda la ley y todos los mandamientos que le había entregado para que luego, ¿no es cierto?, Josué fuese quien los llevara a la conquista de la tierra que el Señor les había dado. Entonces, ese momento antes de entrar a la tierra prometida, ese momento antes de cruzar el río para luego llegar, es donde Moisés, ¿no es cierto?, frente al pueblo, guiado por Dios, les muestra, les recuerda y les enseña todas las leyes. Pero recordemos, como les dije, las leyes enseñadas a una nueva generación. Una generación que debía recordar lo que Dios había hecho por su pueblo anteriormente y que debía recordar, ¿no es cierto?, las leyes que Dios les había entregado. Y es aquí, ¿no es cierto?, donde el contexto nos muestra que Moisés está hablando todas estas cosas, ¿ya? Por eso habla tanto de enseñar las leyes, los estatutos y que otros pueblos puedan verlo, ¿no es cierto?, que se lo enseñe a los hijos y a los hijos de sus hijos, y podemos ver bastante que el texto habla acerca de esto, ¿ya? Ahora, hermanos, para poder desarrollar este tema, vamos a ver dos puntos, ¿ya? El punto que es, o los dos participantes, uno que es la nueva generación, que son aquellos que están siendo enseñados por Moisés, y Moisés, ¿no es cierto?, que representa además, o que también es parte de la antigua generación. Así que vamos a ver estos dos puntos, que es la nueva generación y la antigua generación. Si nosotros nos vamos, hermanos, a ciertas partes del texto que acabamos de leer, vamos a darnos cuenta que el texto nos habla acerca de enseñar, ¿ya? El verso 1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas y entréis y poseáis la tierra de Jehová. Pero los que yo os enseño, ese es Moisés hablando. El verso 5 dice, mirad que os he enseñado estatutos y decretos, y ahí sigue, pero la palabra clave que yo quiero destacar acá es el enseñar. El verso 9, ¿no es cierto?, nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparte tu corazón todos los días de tu vida, y antes bien las enseñarás. ¿Viste? Al final del 9 dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El verso 10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿No es cierto? No es enseñar la palabra, pero es aprender. Para que teman todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y el último verso, el verso 14, dice, y a mí también me mandó Jehová a que en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Hermanos, cuando hablamos y el texto habla de enseñar,
de enseñar y de enseñar, acá se le está enseñando en el contexto a una nueva generación. Se le está hablando a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes y a los que no habían vivido anteriormente en el desarrollo, ¿no es cierto?, de caminar 40 años y 40 años en el desierto, pero de aquellos que estaban aptos para la guerra, dice la palabra en una parte. Entonces todos los que ya eran adultos y estaban aptos para la guerra, ya no estaban. Había finalizado su periodo, había terminado su generación, y ahora estaba esta otra generación que tal vez sí caminaron en el desierto, pero eran niños en ese entonces. Eran aquellos que no estaban aptos para la guerra. Y cuando nosotros vemos que el texto de la enseñanza se está refiriendo a esta nueva generación, debemos entender, hermanos, que Moisés, ¿no es cierto?, les enseña en este contexto y en todo este texto y en todo este libro a una nueva generación. Pero además, si nosotros empezamos a ampliar esta visión, nos damos cuenta que luego, ¿no es cierto?, cuando tiene la tierra prometida, tienen los jueces, los cuales tienen que dirigir, pero a la vez también hay profetas que enseñan, los jueces, ¿no es cierto?, quienes dirigen, enseñan al pueblo. Y de alguna forma Dios siempre está utilizando a alguien para mostrarle al pueblo, para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo. Luego nosotros podemos ver a los apóstoles, ¿no es cierto?, que cuando ya está la iglesia, enseñan al pueblo. Pero acá, ¿no es cierto?, debemos recordar que el que tiene la mejor pedagogía, andragogía, la mejor enseñanza, y ese es Jesús. ¿No es cierto? Hay 4 libros en la Biblia que hablan de la vida de Jesús, y todos los libros del Nuevo Testamento en adelante, todos hablan de Jesús y de sus enseñanzas. Entonces, vemos que Jesús fue el máximo maestro, porque dejó sus enseñanzas. Y entonces debemos entender que toda la Biblia pretende enseñar. ¿Pero enseñar a quiénes? Claramente a nosotros, a la iglesia. Pero si la iglesia, ¿no es cierto?, recordemos que desde que Jesús se fue y en Hechos se inició la iglesia, ¿no es cierto?, en Pentecostés, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, la iglesia correspondía a una cantidad pequeña de personas que conocieron al Señor, que eran sus discípulos, y después fue creciendo. Y ese ir creciendo no fue porque sí, no fue entre ellos mismos que tenían hijos y esos hijos eran cristianos. No, ¿no es cierto? Eso también vale como crecimiento, pero también, ¿no es cierto?, hubo una expansión de aquellos que iban conociendo la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos Mateo 28, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto?, predicándoles, ¿no es cierto?, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, nos damos cuenta que la iglesia del Señor, hermanos, al igual que toda la Escritura, está dispuesta por Dios para enseñar. Y para enseñar a todas las generaciones. ¿Saben, hermanos? Nosotros podemos estar toda una vida enseñando. Yo puedo estar toda una vida enseñando. Y no así haciendo la voluntad de Dios. Si le enseño toda la vida a las mismas personas. Y voy a ir creciendo, ¿no es cierto?, y envejeciendo con las mismas personas a las que le voy enseñando hasta que fallezca. Y siempre toda la vida le enseñé, pongámosle a 20 personas. Y siempre fueron las mismas 20 personas. No se cumple el trabajo y la obra del Señor de ir y alcanzar a las nuevas generaciones. Hermanos, ¿saben? Moisés acá estaba enseñando a las nuevas generaciones que necesitaban conocer y entender
la obra del Señor. Cuando hablamos de las nuevas generaciones, claramente no me refiero solo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, me refiero a todo aquel que sea nuevo en conocer al Señor. Todo aquel que haya reconocido al Señor y necesite madurar en el Señor es alguien que es parte de esta nueva generación, que necesita ser enseñada, que necesita aprender. Pero, sí o sí, los que van a quedar para el futuro van a ser las personas que son niños, que son más jóvenes. Entonces sí debemos tener una preocupación especial por aquellos que son no solo jóvenes espiritualmente, o pequeños, incluso bebés espirituales, sino que también son jóvenes en edad, pequeños en edad. No basta solo, hermanos, con enseñarnos nosotros mismos. Pienso que la mayoría de los que estamos acá ya sabemos lo suficiente para poder enseñar a otros. Ya sabemos lo suficiente como para empezar a hacer, a servir, a trabajar para Dios y trabajar para los demás de lo que necesitamos seguir dentro de un aula. No digo que no dejemos de aprender, pero pienso que sabemos más de lo que entregamos. Y cuando se equipare, ¿no es cierto?, de esto de lo que yo sé, lo estoy enseñando o lo estoy entregando, es cuando realmente pienso que vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ¿saben? La iglesia en su historia tiene una característica. La iglesia protestante, cuando hablo de la iglesia en la historia podemos incluso meter a la iglesia católica, pero la iglesia protestante es aquella que se separó de la iglesia católica en algún momento porque miró la Biblia. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la Reforma y todo eso, hablamos de una iglesia que frente, ¿no es cierto?, a ciertos eventos históricos, conocieron, ¿no es cierto?, la verdad bíblica y se volvieron al Señor. La iglesia protestante, que es esta, en su apogeo, ¿no es cierto?, en su desarrollo, cuando ya estaban, ¿no es cierto?, fuertes, ellos hicieron algo que es muy importante. Las iglesias protestantes fueron, al menos en los países que fueron protestantes, fueron las que crearon los colegios, crearon las universidades, crearon los institutos, crearon los estudios en las casas, crearon las diferentes formas de estudio, de enseñanza para los países en los cuales se habían desarrollado de una forma fuerte. Cuando nosotros escuchamos tal vez las películas o en alguna situación, por ejemplo, la Universidad de Harvard, por ejemplo, o de Oxford, no me acuerdo de la otra universidad, pero por ejemplo de Harvard, fue una universidad fundada por pastores evangélicos protestantes. ¿Y cuál es la base de esto? ¿Por qué hacen esto? Porque la base de los cristianos en ese tiempo, de los protestantes, era que el centro del cristiano o la necesidad del cristiano era volver a la Biblia cada día. ¿Y cómo alguien iba a volver a la Biblia cada día y meditar en ella si no sabía estudiarla? O no sabía leerla. O no sabía, ¿no es cierto?, escribir para poder estudiarla. Entonces, el estudio, la enseñanza era fundamental para los primeros cristianos, también bautistas, los primeros cristianos protestantes. Y pienso que a lo largo de la historia, la iglesia evangélica ha perdido eso. El deseo de aprender y de enseñar. El deseo de prepararse. Entonces,
ese deseo nosotros debemos adquirirlo nuevamente, el deseo de enseñar y de prepararnos para enseñar. Y no enseñar simplemente a los que siempre hemos enseñado, enseñar a las nuevas generaciones, hermanos. Los niños, pienso yo, que son a los que más, pienso yo, donde más talleres hay es de niños, pero donde menos la gente se prepara para saber enseñar, ¿no es cierto? Y uno se conforma diciendo, no, vamos a hacer que pinten, vamos a hacer, ¿no es cierto? Le vamos a hacer que hagan un dibujito, y claramente son cosas que van a servir, son tal vez herramientas pedagógicas, pero realmente ¿cuántos hermanos o hermanas que trabajan con niños, con adolescentes, con jóvenes, se preparan para realmente hacerlo bien? Sabemos que hay muchos hermanos que son pedagogos o pedagogas, pero ¿quiénes realmente se preparan bien para hacerlo? Ahora, esa es la primera parte, la parte, yo le dije que íbamos a hablar sobre la nueva generación, pero falta la antigua generación. Porque una cosa es, hermanos, el deseo de enseñarle a las nuevas generaciones, pero otra cosa es, ¿qué le enseñamos a las nuevas generaciones? Debemos ver qué le enseñamos a las nuevas generaciones. ¿Y quiénes le van a enseñar a las nuevas generaciones? Las antiguas generaciones. El problema, hermanos, es que nosotros muchas veces no vamos a enseñar solo lo que queramos expresar, sino que nosotros vamos a enseñar lo que somos. Y lo que somos es lo que se les va a quedar a las personas. Si nosotros leemos el texto, ahora yo destaqué algunas otras características. El verso 5, ¿no es cierto?, no solo habla de enseñar. Enseñar dice, mirad, yo os he enseñado, pero ¿no enseñado qué? Estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que me hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. El 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El 7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? El 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El 13, el 9, ¿no es cierto? Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Y el 13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escritos en 2 tablas de piedra. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, acá no es enseñar cualquier cosa. No es simplemente enseñar lo que se nos ocurra, lo que nosotros pensamos o creemos que está bien. Primeramente, debemos enseñar la palabra de Dios. Primeramente debemos enseñar la palabra de Dios. Porque antes que bautistas, antes que chilenos, antes que, o si hay alguien que sea de otra nacionalidad, antes que haitianos, por ejemplo, o antes que, no sé, que gente de la cuarta región, antes que sererense o coquimbano, o de donde sea que ustedes, taltalinos, no sé, de donde sea, uno es un hijo de Dios.
somos de Dios y por ende la palabra de Dios es la que nos guía. Entonces la palabra de Dios es lo primero que nosotros debemos enseñar. ¿Saben? Este ejemplo que yo les daba de los pastores que hicieron universidades, la hicieron principalmente para que la palabra de Dios fuese, ¿no es cierto?, expandida y fuese estudiada. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender que la palabra de Dios, si está en nuestras vidas, nosotros no solo tenemos que mirar la Biblia y no mirar a nadie más, porque debemos recordar que hay una historia de la iglesia, una historia, ¿no es cierto?, de los bautistas, una historia, ¿no es cierto?, donde la palabra de Dios se ha desarrollado en la vida de las personas. Nosotros cuando estamos estudiando Mateo, ¿no es cierto?, nosotros lo que estamos haciendo es estudiar, ¿no es cierto?, de alguna forma hechos donde la palabra de Dios, el reino de Dios, se fue manifestando en la vida de las personas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, no solo debemos estudiarla aisladamente como si nada estuviera a nuestro alrededor. Debemos entender que nosotros tenemos un origen, un contexto, tenemos una identidad. Una identidad que nos ha dado la palabra de Dios y nos ha dado la historia donde la palabra de Dios se ha desarrollado en la vida de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces tenemos una identidad, pero esta identidad tiene que sí o sí ser forjada por la palabra de Dios. Porque como les dije, nosotros no enseñamos solamente lo que decimos, sino que enseñamos lo que somos. Y si nuestra identidad no está en la palabra de Dios, entonces no vamos a enseñar la palabra de Dios, porque las nuevas generaciones van a ver también nuestra vida. Lo que somos, lo que hacemos, aún en las cosas que acertamos, y también las cosas en las cuales nos equivocamos e incluso pecamos. Y si pecamos, ¿cómo reaccionamos? Pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón a las personas. Y así sucesivamente. No estamos hablando de ser gente perfecta, sino gente sometida a la palabra de Dios, la cual ha adquirido una identidad a causa de la palabra y también de la historia. Es por esto, hermanos, que mi pregunta es, ¿quiénes somos? Si vamos a enseñar a los demás, debemos saber claramente quiénes somos. Si somos hijos de Dios, conocemos a Dios, conocemos la palabra de Dios. La iglesia, ¿no es cierto?, la de nosotros principalmente es bautista. Yo sé que acá hay más personas conectadas que tal vez son de alguna otra denominación. Pero hablando, ¿no es cierto?, para la iglesia, si nosotros nos decimos que somos iglesia de Benecer, iglesia bautista de Benecer, siquiera sabemos cómo se desarrollan los bautistas, qué creen los bautistas, porque los bautistas creen de alguna forma a causa de la palabra de Dios. Pero las formas, los métodos, el por qué nosotros, ¿no es cierto?, seguimos ciertas formas, sabemos siquiera, ¿no es cierto?, que existe una asociación, que existe una convención bautista, que existen, ¿no es cierto?, diferentes uniones. Sabemos siquiera cómo nos desarrollamos como iglesia bautista, cómo se han desarrollado nuestros antepasados, cómo se han desarrollado, ¿no es cierto? Si nosotros queremos de alguna forma enseñar a los demás, a las nuevas generaciones, necesitamos sentar bases para esto. ¿Realmente sabemos quiénes somos? Hemos establecido una identidad en nuestras vidas hablando de lo espiritual, como para poder enseñarle a los demás. Porque, hermanos, Moisés estaba enseñando a esta nueva generación los estatutos, las leyes, los mandamientos del Señor, porque el Señor había entregado estos mandamientos cuando sacó al pueblo de Egipto. Cuando los sacó les dijo quién era él, yo soy el que soy.
para poder entregarles una identidad a través de quién era Dios y de sus mandamientos. Porque era un pueblo que había desde una familia crecido y se había desarrollado como pueblo en Egipto. Lo que ellos conocían era lo que había en Egipto. Pero Dios, al sacarlos, les da su identidad nuevamente. Quizás ellos tenían recuerdos del Señor, le habían pedido a Dios, pero lo medular, ¿no es cierto?, lo consistente de la identidad de ellos, se los da después de que salen de Egipto. Mi pregunta es si en nuestra identidad hay consistencia para querer y saber enseñar a los demás, a las nuevas generaciones. ¿Saben, hermanos? Mis padres me mandaron siempre a la escuela dominical. Desde que yo recuerdo, yo he ido a la escuela dominical. Después, cuando yo decidí y conocí al Señor, ahí yo empecé a ir a los cultos, a las otras cosas. Pero yo siempre fui a la escuela dominical y me enseñaban, a veces colocaba atención, a veces no colocaba atención, otras veces me gustaba más pintar que cuando era más pequeño, ¿no es cierto?, que hacer otra cosa. Cuando había que dibujar yo trataba de lucirme cuando era niño con respecto a los demás. Entonces uno, no necesariamente cuando es pequeño y cuando no ha conocido al Señor, va para oír la palabra del Señor, pero aún igual se le enseña. Yo luego acepté al Señor ya en mi adolescencia. Pero cuando yo me acerqué realmente al Señor, fue como que Dios pescó todo lo que alguna vez me habían dicho desde pequeño y lo organizó en mi cabeza. Y lo entendí todo. Todo lo que me habían hablado, todo lo que me habían dicho, todo lo que me habían mostrado, todas las historias bíblicas, toda la enseñanza, todas las reflexiones. Cuando yo me acerqué a Dios, o en realidad cuando Dios permitió que yo me acercara a Él, es que Él ordenó todo en entendimiento. Y es por eso que puedo decir que la Biblia, que la enseñanza es y da frutos. No sé, cuando Vale, dice... como 1100, 1800, según por cuál juego hay un... Lo siento, hermanos. Ahí sí. Entonces, hermanos, cuando la palabra dice que es viva y eficaz, cuando la palabra dice, ¿no es cierto?, que no vuelve vacía, es porque esta sí da frutos. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esto se trata de las nuevas generaciones, pero también se trata de la antigua, de quiénes somos nosotros. Realmente sabemos lo necesario, somos lo que tenemos que ser, tenemos la identidad que debemos para realmente aprender y enseñar a los demás. Debemos saber quiénes somos para enseñar a los demás. Así que, hermanos, yo pienso que en este año, de alguna forma, el Señor nos está llamando a esto, a recuperar muchas cosas tal vez de nuestra identidad. Yo hablo al menos de la identidad bautista, cada uno, de acuerdo a su denominación, sabrá cuál es su identidad. Pero la Iglesia Bautista ha hecho muchas cosas, los hogares de niñas, las diferentes obras, las diferentes ofrendas, una iglesia misionera, ¿no es cierto? Tenemos misioneros en diferentes lados, tenemos diferentes obras que el Señor ha permitido y que nosotros debemos tener como ejemplo y como identidad para transmitirle a los demás. Es ahí donde nosotros debemos empezar a fortalecernos también. Enseñar a las nuevas generaciones, pero las antiguas generaciones fortalecernos también para realmente ser de utilidad para los nuevos, porque nosotros un día no vamos a estar y van a quedar las nuevas generaciones. No vaya a ser como un texto, ¿no es cierto?, que está en Josué, que dijo que me parece que decía, y Josué murió, y la generación que había pasado no le había enseñado a la nueva acerca de Dios. Y toda la nueva generación se apartó. No vaya a ser que a nosotros nos pase eso, porque no hemos sabido acercarnos a las nuevas generaciones.
nosotros vamos a pasar. Pero luego, cuando miren a nuestros hijos, cuando miren a la Iglesia Bautista de Benecer, 20 años más, 30 años más, si es que no viene el Señor antes, claro, van a poder decir, sus padres, los que estaban antes, hicieron un buen trabajo, o se van a lamentar porque nunca hicimos lo que teníamos que hacer. Hermanos, que el Señor este año, ya no es cierto, empezando marzo, nos enseñe. Mañana empieza marzo. Nos enseñe y nos ayude a prepararnos. Les digo algo. Yo a las 12, hace 28 minutos atrás, sale, ¿no es cierto?, en internet los resultados para las postulaciones a la universidad. Quiero decirle, hermanos, que yo estoy postulando para entrar a la universidad. Yo sé que la mayoría no lo sabía, yo se lo dije a los hermanos líderes de la iglesia. Así, terminando la reunión, tengo que ver si me admitieron. El objetivo de esto, hermanos, es que nosotros, guiados, eso sí, por Dios, debemos prepararnos en lo que Él nos manda a prepararnos para poder ser de beneficio y de utilidad también para las nuevas generaciones. Oremos, hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios eterno y maravilloso. Quien usted, Padre mío, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, Jesucristo, sino que vino a la tierra a entregarse para que nosotros, Señor, recibiésemos salvación, vida eterna, pero también para entender, Padre mío, su voluntad y reconocer quién es usted, y así también permitir, Padre mío, que otros entiendan quién es usted y aprendan de usted. Padre mío, sabemos, Padre mío, que la vida va pasando y su palabra dice que la vida es como la hierba que se marchita, Padre Santo, es rápida y se va. Y así va desarrollándose las nuevas generaciones. Pero permítenos a nosotros ser una iglesia, un pueblo suyo, hijos suyos, que enseñe a otros hijos suyos, Padre. Y enseñes a otros y alcance a otros para ser hijos suyos, Padre. Ayúdenos, Padre mío. Así como Moisés fue enviado por usted, incluso en el último tiempo, incluso cuando no se le fue permitido entrar a la tierra prometida, ahí, a las puertas, enseñó a su pueblo, a su nueva generación, para que ellos sí pudieran alcanzar lo prometido. Así, Padre mío, te pido que usted nos enseñe a nosotros, aunque nosotros no podamos ver los frutos, aunque nosotros no podamos ver más adelante, Padre mío, lo que usted quiere hacer. Aún así, permítenos, Señor, ser de bendición para los demás. Permítenos, Señor, y toque nuestros corazones para no simplemente querer enseñar o servir a los cercanos, Señor, a los que son como nosotros, a los que son de nuestra edad, o a los que hemos visto y conocido desde años, sino que a los que no conocemos, a los que son tal vez inexpertos, Padre Santo, a los que son inmaduros, Padre Santo, a los que son niños y incluso a los que son como niños, Padre mío. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que usted toque nuestros corazones. Si tiene que usted humillarnos, Señor, para que usted sea enaltecido en nuestras vidas, Señor, y en su obra, Señor, en su iglesia, hágalo, Padre. Le entrego todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por la palabra, ¿cierto? Y orando para que también se haga realidad en nuestras vidas. Vamos a escuchar la última alabanza por nuestro hermano Hernán, para ya ir dando término a este culto de adoración al Señor. Damos gracias al Señor, hermanos queridos, por la palabra del Señor a nosotros. Quiere el Señor que tengamos, además de la identificación, la identidad de nuestros padres, de nuestros enseñadores, la identidad de Cristo en nosotros. Pero si tenemos la identidad de Cristo en nuestra vida, podemos reflejar que Cristo vive y que Cristo subió al cielo y es un Dios vivo
un Dios que se hace sentir en el corazón. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a cantar el corito. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Yo estoy en la iglesia, estoy en un lugar físico separado para adorar a Dios. Pero lo más importante, que nuestro Dios esté en nuestros corazones. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Es aquel que mi vida cambió. Gracias, Señor. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por todos los hermanos que han estado presentes, Señor, y también por los que no han podido estar. Usted conoce la vida de cada uno de ellos, Señor. Sea esta semana dando bendiciones, Señor, para cada uno de mis hermanos. Al que no tiene trabajo, Señor, abra las puertas. Al que está enfermo, levántele, Señor. Al que está decayendo, Padre mío, aumente la fe, Padre Celestial. Bendice, Señor, al pastor, del más grande hasta el más pequeño. Bendiga a cada familia representada, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre Celestial. Y gracias por darnos un día más de poder alabarte, glorificarte, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Te damos en el nombre de tu Hijo muy amado Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Hermanos, voy a desbloquear los micrófonos para que puedan despedirse. Así que si usted tiene el micrófono bloqueado, lo puede desbloquear. Dios les bendiga, Chao, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones a todos. Adiós, adiós, adiós a todos. Cuídense, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto verlos a todos. Bendiciones a todos. Chao, chao, gracias. Bendiciones para todos, queridos hermanos.